Amén. Dice, una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios. ¿Qué iba a trasladar? El arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. Grave, ¿ah? De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó. ¿Se enojaba también David? Ya, no justifique si el enojo, no diga, ay, si David se enojaba, porque yo no me puedo enojar. Ya. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. El Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron a David que por causa del arca del Señor el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Perfecto. Lo único que pido, porfa, es que los papás tengan a sus niños, porque no tenemos clase para los niños en este momento. Entonces, si usted está con su hijo al lado, ningún problema, porque si se juntan varios niños, juegan, ¿ya? Y eso es normal, los niños juegan. Entonces, porfa, tenga usted a su niño, que juegue al ladito suyo, pero que no juegue con otro niño porque nos distrae, ¿ya? Si juega solito no hay drama. Tranquilito ahí al lado suyo, por favor. Muy bien. Va a aparecer ahí una imagen, una foto en este caso, de lo que estamos hablando. Esta es una foto real de un arca que se hizo. Esta sería una representación del arca de la que está hablando ahí la Biblia. No es esa el arca, porfa. No estamos mostrando el arca que David tomó, porque esa arca no existe. Ya no está, desapareció. Simplemente no existe. Eso lo hizo alguien guiándose por los antecedentes que aparecen en la Biblia. ¿Ok? ¿Me explico bien? Observaron lo que aparece en la Biblia, los detalles que aparecen, y conforme a eso hicieron esa representación. Ese es el arca. Una representación del arca que aparece en la Biblia. ¿Ya? Y luego va a aparecer otra, que es también una representación del arca que aparece en la Biblia. Si usted se fija, esta con la otra tiene algunas diferencias, algunos detalles, ¿no? Esta tiene como más trabajo, ¿no? Hay detalles ahí que se observan y todos unos relieves bien bonitos y todo lo demás. Ahora, déjela ahí, por favor, no la saque. Ahora, vuelvo a insistir que alguien
un artista, evidentemente, de acuerdo a los antecedentes que están en la Biblia, entonces hizo esta arca, y a esta arca entonces le sacaron foto, y es la que estamos viendo hoy día. Pero no podría ni usted ni yo decir, esa es el arca que trasladó David. No, porque no es, esa desapareció, ¿ya? Hace mucho, mucho tiempo. Entonces, no cambie la imagen, déjela ahí nomás, por favor. Si usted se fija, el arca es o era un objeto bastante particular, es decir, no era un objeto común. La verdad es que cuando el Señor dio la orden de construir esta arca y luego indica cómo hacerlo, con qué materiales y todo, el arca entonces se convierte en algo bastante particular. Es decir, no hay dos, no hay tres iguales, no es un objeto común, ¿ok? No es que la gente en la casa tuviera arcas y una de esas la tomaron. No, esto pasa a ser algo muy, pero muy particular. El tamaño del arca, fíjese bien, el tamaño del arca de ninguna manera, de ningún modo, guardaba relación con lo que el arca representaba. Es una cuestión que hay que tener bien claro siempre. De ninguna manera el tamaño del arca guardaba relación con lo que el arca representaba. Normalmente hoy, cuando la gente quiere representar algo de Dios, trata de hacer cuestiones grandes. Por ejemplo, las grandes catedrales, esta de Notre Dame por allá en Europa, y esta otra, y el Vaticano, y la Basílica de San Pedro, que es una cuestión increíblemente grande y todo, porque el ser humano asume entonces que Dios es tan grande que si yo quiero de alguna manera asociar algo con Dios, tengo que construir una enormidad. Y estas catedrales antiguas, sobre todo las góticas, tienen este concepto de elevar, de levantar, de subir. Por eso son tan altas y estilizadas. Pero el arca de la que estamos hablando no guarda ninguna relación con lo que representa. Para que usted tenga una idea, el arca era un cofre, literalmente un cofre, una caja, un cofre de madera, en este caso madera de acacia, pero madera. Estaba hecho en madera, ojo, madera, revestido por dentro y por fuera ni más ni menos que oro, que es un poco lo que se representa aquí. Fíjese, ¿por qué madera revestida en oro? ¿Por qué no de oro de una? ¿Por qué madera revestida en oro? La madera, en la palabra del Señor, representa su humanidad y la mía. La madera representa nuestra humanidad, nuestra fragilidad. Somos frágiles, nos quebramos, nos desastillamos. Y el oro representa todo lo contrario, la divinidad, la perfección, la belleza. El oro es el metal noble y eso representa a Dios. La madera cubierta por lo divino. Vaya haciéndose la idea. Luego, la medida del arca aproximadamente. No diga, el pastor dijo que no, yo estoy diciendo aproximadamente. El arca medía aproximadamente, bueno, la medida que aparece en la escritura en la Biblia más antigua es 2,5 codos. Ahora va a depender de qué tamaño es el codo de cada uno. ¿Ya? Porque hay unos que tienen los codos chiquititos, los brazos cortitos. Entonces, aprox 50 centímetros cada codo. 2,5, 100, más medio, 25. 125 centímetros. Aprox. El arca tenía de largo 1,25 m. No era algo tan grande. Trate de hacerse usted ahí en el asiento 1,25 m. Eso es. Más o menos la medida de 3 sillas. Eso era el largo del arca, no más que eso. Oiga, no era una cosa aparatosa, gigantesca, que se notara, que saliera. No era como esta
como esta piedra negra, ¿no? Allá donde los musulmanes giran y giran, ¿cierto? La piedra negra ahí, todo, y es una cuestión enorme, gigantesca, todo para señalar que ahí está el Dios de ellos y todo. No. El arca era simplemente un cofre de más o menos 1,20 m, 1,25 m de largo, que tenía de alto unos 70 centímetros y también de ancho. 70 de ancho, 70 de alto. Un cofre, como esos cofres antiguos que nuestras abuelas tenían en la casa. No más que eso. No más que eso, hermanos. No era más que eso. Eso era el tamaño de esa arca que usted está viendo ahí. Eso era aproximadamente el tamaño de esa arca. Pero, de manera muy interesante, de acuerdo a lo que la propia palabra del Señor dice, esta arca era un tipo, una excelentísima representación, un tipo, una figura absolutamente clara de Cristo. El arca es un tipo de Cristo, del Señor Jesucristo. Es la manifestación, Cristo es la manifestación de la justicia de Dios en el hombre. Es decir, madera, ojo, madera, el ser humano, el hombre, madera, usted y yo, revestidos ahora de la justicia de Dios. Qué cosa más maravillosa. Esta humanidad nuestra revestida entonces de la gracia del Señor. Somos gente a la que el Señor ha bendecido. Somos gente a la que el Señor ha cubierto. Esta cobertura maravillosa del Señor sobre esta madera es Cristo el Señor. Es Cristo la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el arca cobra esta belleza. Su vida cobra belleza cuando el Señor la reviste. Nuestra vida cobra belleza cuando el Señor está. Bendito sea Dios. Amén. Muy interesante. El arca contenía 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3. El arca tenía las 2 tablas de la ley, que son las demandas de la justicia de Dios sobre todo hombre. Cuando digo hombre, digo también mujer, no se escapa nadie aquí. Sobre todo ser humano, las 2 tablas de la ley. El arca contenía un vaso, una vasija con maná, que es el Dios que alimenta de forma sobrenatural. Bendito sea el Señor. El Dios que provee, el Señor que no abandona. Qué cosa más linda. Y tenía también, en tercer lugar, la vara de Aarón que reverdeció. Eso habla de la majestad de Dios, el Dios que tiene poder, el Dios que hace milagros, el Dios que hace maravillas. ¿Estamos de acuerdo? Esos 3 elementos originalmente estaban en el arca. Qué interesante, muy interesante, muy interesante. Entonces, el arca recordaba a Israel, le recordaba a Israel. El hecho de ver el arca, como usted la puede ver ahora, esta representación, dije. Pero el arca, cuando Israel la veía, porque la veían, cuando ellos veían el arca, así como usted está viendo esta foto en esta mañana, ellos recordaban el pacto que el Señor había hecho con ellos. Y usted sabe que cuando Dios hace un pacto no lo olvida. Cuando el Señor da una palabra, esa palabra no cambia. El Señor no nos engaña, el Señor no nos miente. Si el Señor dijo algo, eso permanece. Bendito sea el Señor. Recordaban el pacto de Dios y recordaban además el gran amor que Dios tiene por ellos y el gran amor que Dios tiene por todos nosotros. Ver el arca era recordar, Dios ha hecho un pacto y no lo echará atrás. Y era recordar, Dios me ama, el Señor me ama. Bendito sea su nombre. Deje ahí nomás esa imagen, no la saque. El arca se convierte entonces en un objeto absolutamente simbólico. Simbólico. ¿Ok? Pero, ojo, ese simbolismo tiene que ser de acuerdo a la Escritura, si no de acuerdo a lo que a mí se me ocurre. Porque hay gente que lamentablemente echa a perder lo que el Señor establece, porque le pone mucho, le pone de lo suyo. No. A ver, contémosle. ¿Cuántas plumitas tendrá el arcángel?
Ah, ya, 12 plumitas. Ah, ya, las 12 plumitas. No, sin nada que ver, nada que ver. Eso es cuestión mía. Pero no es lo que dice la Escritura. Yo tengo que encontrar el simbolismo en la palabra, no lo que a mí me parece. Ojo. El arca es un objeto altamente simbólico. En la Biblia, en la palabra del Señor, ojalá nunca lo olvidemos, en la palabra del Señor nunca es más el objeto que aquello que representa. ¿Me estoy explicando bien? Nunca es mayor el objeto que aquello que representa. Es decir, nunca entonces el pueblo dijo, el arca, el arca, el arca, no, el arca, el arca. Tenemos que tener el arca y el arca aquí y el arca allá. No, si no es el arca, es lo que el arca representa. Es lo que representa. Lo que representa es mayor que el arca. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, uno más grande que el templo está aquí? ¡Wow! Eso es. No es el templo, es el que está en el templo. No es el arca, es lo que el arca representa. En el arca todo tenía que ver con Dios, ya lo dijimos, ¿verdad? Las dos tablas de la ley. ¿De la ley de quién? De Dios. La vasija con maná. El alimento que dio ¿quién? La vara de Aarón que reverdeció. Los milagros que hace ¿quién? El arca tenía que ver con Dios. Todo en el arca estaba relacionado con Dios. No había nada en el arca que apuntara a lo humano, a lo terreno. El arca no contenía, por ejemplo, no sé, los zapatitos de Moisés cuando era bebé. El mechoncito de pelo. ¿Sí, verdad? El dientecito, el primer dientecito que se le cayó. El ombliguito ahora reseco, arrugado. Ahí lo tengo guardado. No, el arca no tiene nada que ver con aquello. No hay nada humano. No es que la gente pudiera decir, no, ahí está lo que Moisés usó aquel día. Ahí están las sandalias de Moisés cuando cruzamos el mar. No, Señor, nada humano, nada terreno. El arca no tiene que ver con eso. El arca está representando otra cosa. El arca está simbolizando y está hablando acerca de Dios. El arca nos apunta al Señor. Ver el arca tiene que significar en definitiva que yo vea al Señor. Yo tengo que ver al Señor, no otra cosa que al Señor. Tengo que verlo a Él. De alguna manera el arca me ayuda, pero al que en definitiva tengo que ver es al Señor. Y la gloria del Señor, lo celestial, la presencia de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. De paso nomás les recuerdo a todos ustedes que cuando la Escritura habla del tabernáculo, dice que es una figura de lo celestial, una representación de lo celestial. Por eso la entrega de las medidas y todo lo que tenía que tener, incluyendo el arca, fue dado por el Señor, porque no hay manera en que un ser humano pueda determinar por sí solo cómo es lo celestial. El Señor tiene que revelarlo, mostrarlo, y entonces yo lo sé. Y Él dijo, hágalo así, 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 porque de alguna manera esto pequeño representa lo grande, lo celestial representa al Señor. El arca tiene que ver con Dios. En definitiva, entonces, el arca tiene que ver de manera muy puntual con la presencia de Dios. El arca está absolutamente relacionado con la presencia del Señor. Desde el desierto, que es el lugar donde se levantó el tabernáculo, y el arca como el objeto más importante, el mueble más importante de todos los que habían en el centro, en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo. Desde el desierto, Israel estuvo consciente de que el arca representaba la presencia del Señor, la presencia de Dios. Ellos lo supieron desde el desierto. Ya ahí estaba claro, el arca tenía que ver con la presencia de Dios, no con otra cosa. Toda vez que ellos miraron más allá del objeto, fueron bendecidos. Toda vez que ellos miraron más allá del objeto, más allá del arca, y entonces concluyeron en que el Señor estaba ahí, bendito sea su nombre,
que el Señor estaba en medio de ellos. Toda vez que hubo hambre en el corazón, no por el arca, sino por la presencia de Dios, que el arca representaba. Toda vez que ellos desearon que la gloria del Señor estuviera presente, ellos fueron bendecidos. De eso se trata. Números 10, 33 al 35. Fíjese, esto está buenísimo en la palabra del Señor. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor, la misma de la que estamos hablando, el arca del pacto del Señor, ¿qué? Dígalo. Detrás de ellos, yo soy el importante, yo soy el grande. Señor, sígueme. Pero si eso hacemos cuando oramos. Señor, tengo que hacer esto. Señor, tengo que ir a tal lugar. Señor, necesito dinero para pagar deudas. Por favor, sígueme. Señor, dame, necesito. Eso es. Dice la palabra que el arca iba, marchaba. El arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos. Evidentemente era llevada por los sacerdotes, como tenía que ser, para buscarles. Mire, el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles ¿qué? El arca iba adelante con los sacerdotes, y mientras no hubiera claridad de parte del Señor dónde acampar, no se acampa, Señor, no se acampa. No nos paramos si el Señor no dice pare. No nos detenemos si el Señor no dice deténgase. El pueblo dependía del Señor, bendito sea Dios. Había lugar para la presencia de Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer, pero que lo haga el Señor, no a mi manera, no a mi modo, no a mi pinta, no lo que yo quiero. El Señor, el arca va adelante, yo voy detrás. El Señor va adelante, yo lo sigo. Siga, porfa. Cuando partían, léalo, la nube del Señor permanecía sobre ellos. Eso es ser guiado por Dios. Por favor, escúcheme. Cuando en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio del dolor, de la aflicción, usted camina detrás de la presencia de Dios, o yo camino detrás de la presencia de Dios, esa prueba, esa dificultad se vuelve llevadera. Ese dolor, esa necesidad, enfermedad, lo que sea, se vuelve llevadero. ¿Sabe por qué? Primero, estoy caminando detrás del Señor, lo estoy siguiendo a Él. Él sabe, Él me lleva. Y segundo, el Señor envía la nube. En medio del día caluroso, cuando no doy más, cuando me duele la cabeza, el cuerpo, cuando los rayos del sol de la prueba me queman, el Señor envía la nube de gloria. El Señor envía una nube. Y querido hermano, usted sabe, no hay cosa mejor que algo tape el sol un rato para poder descansar cuando estoy ahí durante todo el día, ahí afuera, siendo golpeado por los rayos del sol. No hay cosa mejor que tener un amparo. Y el Señor envía entonces la nube, y la nube me cubre en el día de la prueba. El Señor está presente porque yo lo sigo. Estoy siguiendo al Señor, estoy siguiendo su presencia. Alguien déle un aplauso al Señor esta mañana. El siguiente versículo. Cada vez que el arca se ponía en marcha, esto es tremendo, hermano. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, ya, ¿usted cree que decía así él? A ver, trate de imaginarse todo un pueblo, camino a la tierra prometida, un día de sol, de calor, abrasador, dificultades que han venido, enemigos por aquí, por allá, serpientes ardientes que se los quieren devorar vivos prácticamente, que los quieren morder, escorpiones venenosos, todo eso. Y Moisés le dice al Señor, levántate, Señor. ¿Se imagina usted aquello? Vamos de nuevo. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, tremendo, hermano. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Y luego añadía,
No le ganamos a nadie. Vamos de nuevo. Toda vez o cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía y añadía: diga, huyan de tu presencia los que te odian. Levántate, Señor. Presencia de Dios, Señor, levántate. Levántate, Señor, un clamor en la presencia de Dios. Sean dispersados tus enemigos, todos los que estorban a la obra de Dios, Señor, dispérsalos. Todo lo que hay hoy día estorbando para que la gente te conozca, sácalo, Señor, sácalo. Siguiente versículo. ¿Ese es? Ahí estamos, ya. Cada vez, ahí está. Cada vez que el arca se detenía, Moisés decía. De nuevo, Moisés decía. De nuevo, dígalo, Moisés decía. Regresa, Señor, regresa, Señor. ¿Qué más? A la incontable muchedumbre de Israel. Señor, regresa. Eso es un clamor maravilloso, hermano. En medio de la presencia del Señor, en medio del arca, Moisés entiende estas cosas y le dice al Señor: Señor, regresa a estar con la muchedumbre de tu pueblo. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Moisés tenía claro entonces que más allá del arca siempre era el Señor y siempre es el Señor. La reunión puede haber estado maravillosa, todo bueno, me atendieron bien, me tomé un rico café, saludé a varios que no había visto. La verdad, luego vamos a decir: no, el aire acondicionado espectacular, no me quiero ir a la casa. Todo lindo, todo bien, pero hay algo más allá. Hay algo superior, hay algo mayor. Moisés sabía que era algo mayor, más allá del arca, algo mayor. El Señor siempre es el Señor. Siempre tiene que ser el Señor. Lo mayor, lo más grande, lo que invade, lo que llena, lo que toca, lo que quebranta, lo que bendice, es el Señor. Su presencia en medio del pueblo, su presencia en el desierto, su presencia en el día, su presencia en la noche. El Señor presente siempre es el Señor. Venga el equipo de alabanza. La misma comprensión entonces tenía el rey David. El mismo entendimiento, de acuerdo a lo que leímos al principio. La misma comprensión tiene el rey David. Él supo, porque las cosas se saben, él supo que por causa del arca, la presencia del Señor, Obed-Edom fue bendecido, y toda su casa y toda su descendencia. Es increíble cómo la bendición de Dios alcanza para muchos. ¿Me escucha bien, verdad? Es increíble cómo la bendición de Dios alcanza para muchos de mi casa, para muchos de mi familia, tanto sanguínea, es más bonito que carnal, familia sanguínea, que para la familia de la fe. La bendición de Dios alcanza para muchos. Cuando está su presencia inunda, toca, llena, bendice a muchos. Por causa del arca, David sabía que Obed-Edom fue bendecido y toda su casa. Y eso motivó a David. Eso fue lo que lo inspiró por segunda vez, porque la primera la cosa anduvo mala. Anduvo mala porque no se trasladó de acuerdo a lo que el Señor estableció. Por eso anduvo mal. No se hizo conforme a Dios y no anduvo. Pero ahora David investigó, leyó bien, entendió bien, y entonces dijo: me equivoqué. No tenía que haberla llevado como yo me propuse. Y entonces ahora, con conocimiento de causa, David se propone llevar el arca a Jerusalén, para que Dios no solo bendijera una casa y una familia. Llevemos el arca a Jerusalén para que todo Israel sea bendecido.
traigamos el arca a esta casa para que la presencia de Dios llene vidas, para que la gloria de Dios toque el corazón de quien quiera ser tocado, para que la gracia de Dios se manifieste. Si está de acuerdo, sería bueno decir amén. Traigamos de regreso el arca a la casa para que el Señor vuelva a hacer milagros maravillosos en medio nuestro, para que vuelvan a ocurrir las sanidades que hacen falta, para que en un momento cesen las lágrimas de dolor y se conviertan en lágrimas de alegría, porque el Señor bendice nuestra vida. Traigamos de regreso el arca a casa. Traigamos de nuevo el arca a casa. No por el arca, sino por la presencia de Dios. Y que el Señor primero llene mi vida. Que el Señor vuelva a traer bendición a mi corazón. Que el Señor venga a mi casa, a mi hogar. Cuando usted vuelva a casa hoy día, cuando vuelva a su casa, dígale: bienvenido a casa, Señor. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a estar con mi familia. Donde tú estás está todo. Cuando tú estás está todo. Y traigamos el arca a esta gran casa para que todo esté aquí y la gente quiera venir y ser bendecida y ser tocada por el poder y la presencia de Dios. Traigamos de regreso el arca a la casa. A la casa. El martes yo atendí unas familias, 2 familias, que no son de la congregación. De hecho, no son de ninguna congregación. Una familia viene de lejos y hemos estado conversando de las cosas de Dios, entre otras cosas. Y uno de ellos estaba bien curioso porque el martes yo quería que nos reuniéramos aquí, pero no se podía, estaban los hermanos trabajando en eso. Pero ya cuando terminamos lo que estábamos haciendo, a estas 2 familias yo les dije: entren al templo porque quiero comentarles algo. Entramos aquí, todo, nada como está ahora, todas las sillas apiladas, mucho golpe, mucho trabajo, polvo, imagínense. Pero nos ganamos por allá atrás. Y yo simplemente les dije: ustedes saben, y le pregunto lo mismo a usted, ¿por qué se levantó esta casa? Les pregunté a ellos. Una pregunta como rara a parecer. Y yo les dije: esta casa se levantó para ustedes. Para que ustedes, si quieren venir aquí, vengan y se encuentren con Dios. Esta casa se levantó para gente que tiene hambre y ganas de tener con Dios un encuentro precioso. Yo les dije: esta casa se hizo como se hizo para ustedes, para que aquí ustedes y todo el que quiera venir disfrute más que todo al Señor y su presencia. Fue un momento muy bonito. Miraron para allá, para acá. Cuando íbamos saliendo, uno de ellos, eran 2 familias, esposo, esposa, hijos. Uno de los esposos me dijo: ¿por qué ustedes no tienen aquí ninguna imagen? ¿Por qué no tienen algo que represente a Dios? Y yo simplemente respondí lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, le dije, que Dios mismo dijo que nunca teníamos que hacernos una imagen de Él. Porque no hay manera en que yo, terreno, humano, madera, como decíamos al principio, tenga la capacidad suficiente de hacer algo que pueda representar la grandeza de Dios. No necesitamos una imagen, pero sí necesitamos la presencia de Dios. Cuando salimos por ahí y ellos fueron a tomar sus autos, se quedaron ahí afuera y no se querían ir, y ahí se quedaron. Yo los dejé. Yo no tengo nada que ver ahí, es Dios. Yo los dejé y ellos comentaban y decían: hay tanta paz en este lugar. Decían ellos: es tan bueno estar aquí, hay tanta paz. De hecho, la semana anterior, que también nos juntamos allá adentro, uno de ellos no quería irse, quedó sentado y se quedó ahí.
Y cuando salió me dijo: aquí hay una paz tan grande que no me quiero ir. Dios permita que eso sea nuestra propia realidad. El Señor presente y yo aquí delante de Él. El Señor guiándonos y nosotros detrás. Póngase en pie, por favor. Esta canción es totalmente ad hoc a este momento. Los hermanos no tenían idea de lo que íbamos a compartir. Suele pasar, pero calza perfecto con lo que hemos dicho. Y yo le invito, como siempre, que usted lo ha hecho, todo el alma, todo el corazón. Yo me imagino a David, quiero que usted se lo imagine, cuando finalmente trae el arca. Dice la Escritura que él cantaba delante de la presencia de Dios, saltaba, brincaba, se emocionaba. Fue tanto que lamentablemente su esposa no entendió la figura y la cosa no fue buena para ella. Pero David sabía que estaba trayendo de vuelta la presencia de Dios. Bienvenido, Señor, dígale. Bienvenido. Esta es tu casa. Nuestro corazón es tu casa. Nuestro corazón es tu casa. Nuestro hogar, Señor, es tu casa. Bienvenido a nuestra casa. Este templo, Señor, es tu casa. Bienvenido a casa. Nos alegra tanto que tú estés aquí. Y somos tan bendecidos de caminar detrás de ti, Señor.